respuesta infinita al impulso, ¿no es cierto? Respuesta impulsional infinita, ¿ya? Entonces, a diferencia de los filtros de construcción, estos filtros sí tienen parte recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen parte recursiva, tienen realimentación. Y si son filtros realimentados, tienen el mismo problema. Cualquier sistema realimentado. No que lo haya avanzado. No conozco a nadie que haya avanzado. En cambio, los filtros FIR, ya hemos dicho, no siempre van a ser estables, ¿correcto? Entonces vamos a ver el proceso de diseño de este tipo de filtros. Ya vamos a ver el proceso de diseño acá en clase y el otro proceso de diseño lo realizamos en el laboratorio. ¿Ya? Correcto. Hace tiempo vemos también lo que es el otro proceso de diseño, ya dejamos para el laboratorio el diseño propiamente dicho. ¿Correcto? Ya está grabado. A ver, empecemos entonces con los filtros FIR, ¿no? El diseño. ¿Listo? Los filtros FIR, ya hemos terminado de verlos, ¿no? Son filtros de una longitud amplia, ¿no es cierto? Sí, de una gran longitud, ¿ya? Entonces, eso en contraparte, ¿qué tiene? No son estables, sí, pero en contraparte, ¿qué tiene? Mucho proceso computacional, ¿no? O sea, mientras más coeficientes tiene el filtro, más proceso computacional. Recuerden que son algoritmos, ¿no? Que son los que van a implementar a los sistemas de PDS, ¿ya? Entonces, más coeficientes, más coste. Voy a revisar mi horario ahora. En cambio, como dice ahí, ¿no? Los filtros sí conducen a filtros más cortos. O sea, más cortos referidos a la longitud. ¿Ya? En la presentación anterior se especificó que más o menos la relación era 10:1. ¿Sí? O sea, si un filtro IR, como vamos a ver, tiene 10 coeficientes, un filtro FIR tiene 100 coeficientes. ¿Ven? Entonces esa es la relación, más o menos, ¿no? Alrededor de eso, ¿ya? Entonces, estos filtros conducen a filtros más cortos y cumplen con las especificaciones, ¿correcto? Ya cumplen con las especificaciones. ¿Sí? Entonces, es un filtro más eficiente desde el punto de vista computacional, ¿correcto? Desde el punto de vista computacional. Pero ¿cuál es la preocupación de los filtros FIR, tal como dice ahí? Lo que hemos mencionado en un inicio, ¿no? O sea, el problema de estabilidad. Ya son filtros que pueden, ¿no? Que pueden ser o pasar al estado de inestabilidad fácilmente. ¿Listo? Muy bien. Y el diseño más o menos envuelve a estos pasos de acá, que es lo que vamos a revisar, ¿no? ¿Qué hay que hacer, no? Dice convertir las especificaciones del filtro digital a especificaciones de un filtro análogo paso bajos, ¿no? El caso de los filtros paso bajos, paso altos, pasabanda, rechazo de banda, es lo mismo acá, ¿ya? O sea, si queremos construir un filtro paso bajos FIR, partimos del prototipo, ¿no? Y seguimos los pasos que vamos a ver. Pero si queremos construir un filtro paso altos FIR, siempre partimos, o IR, perdón, siempre partimos de un filtro paso bajos prototipo. ¿Ya? Correcto, de ahí no hay mayor variación. ¿Qué hay que hacer con las especificaciones del filtro? ¿No? Llevarlas a un filtro analógico, ¿correcto? A un filtro analógico. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Determinamos la función de transferencia del filtro analógico y su correspondiente función de transferencia en el dominio de S. ¿Listo? ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a esa función de transferencia, podemos implementarla, como dijimos, ¿no? Con filtros Budelborg o Chevy. ¿Ya? También existe en el mundo analógico filtros elípticos, filtros de Bessel, etc. No vamos a ver esos casos, ¿ya? Solamente vamos a ver Chevy y Budelborg, ¿correcto? ¿Listo? Muy bien. Y luego de que ya tengo la función, ¿no? Del filtro, ya sea de Budelborg o Chebyshev, ¿no? Lista, estoy, recuerden, en el mundo analógico, ¿no es cierto?
tengo que pasarlo nuevamente al dominio digital. O sea, convertir esta función de transferencia de este filtro analógico a la función de transferencia digital. Ahí vienen las metodologías. ¿Ya? La que vamos a revisar ahora es esta de acá, transformaciones, ¿no? Transformación bilineal y bilineal inversa. ¿Sí? ¿A qué se refieren las transformaciones? Contextualmente hablando, ¿sí? Hay una equivalencia entre lo que es la transformada S, en el plano observamos el comportamiento en el plano S, ¿no es cierto? Que es un plano complejo, ¿correcto? ¿Sí? Y por ejemplo, la estabilidad la vemos desde qué punto de vista, ¿no? Es el plano izquierdo y es el plano derecho, ¿sí? Eso es la transformada S, ¿eh? ¿Correcto? Es variable, igual es variable compleja, no vamos a ponernos por acá para acordarnos, ¿ya? S es variable compleja, ¿no? Y es igual a ¿quién? A sigma más J omega, ¿no? Sí. Listo. Esto me define ¿a quién? Al plano S, ¿no? Donde por acá vamos a tener a sigma y por acá vamos a tener a J omega. Esto es el plano S. ¿Ven? Y lo mismo pasa con Z, ¿no? Z también es variable compleja, ¿no? Z es igual a E a la J, E a la J omega, ¿no? Y entonces Z también me define un plano de trabajo, ¿no? Un plano donde esta es la parte real de Z y esta es la parte imaginaria de Z. ¿Correcto? En temas de estabilidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el plano S tenemos a este plano de acá, ¿no? Como el plano estable, ¿no? ¿Qué dice la teoría? Que si los polos, ¿no es cierto?, están en ese lado del plano, el sistema es estable. ¿Correcto? Ya está. Y desde el punto de vista del plano Z, ¿no? Este sería el plano Z, ¿no? Este sería el plano Z, entonces ahí hablamos de un círculo, ¿no? El círculo unitario, ¿ya? Este es uno, ¿sí? Y entonces, dependiendo del sistema, ¿no? Los polos pueden estar dentro de ese círculo, fuera de ese círculo, y eso hace que el sistema sea estable, ¿no? Recordando también de que existe para este tipo de sistemas lo que se denomina su región de convergencia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, ¿hay una relación entre estos dos planos? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer acá? ¿No? ¿Qué es lo que se quiere hacer acá? Partiendo de S podemos utilizar, partiendo de Z podemos utilizar esa Z para convertirlo a S o viceversa, ¿no? Partiendo de S podemos utilizar ese S para llevarlo a Z. Hay una relación entre los, ¿no? Y acá está esa relación, ¿no? H de Z, que es la función de transferencia en el dominio digital, ¿a qué es igual? A la función de transferencia, ¿no es cierto? En el dominio analógico, ¿correcto? En el dominio analógico CNS, haciendo que S sea igual a 2 sobre TS, esta transformación. ¿Ya? ¿Correcto? Eso es lo que hace esta transformación bilingüe. Vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Listo? A ver, las transformaciones de frecuencia. Hay una relación entre el mundo analógico y el mundo digital. En forma práctica, eso ya lo hemos visto. ¿Quién relaciona el mundo analógico con el mundo digital? El muestreo, ¿no es cierto? Si yo quiero llevar una señal analógica al dominio digital, la tengo que muestrear. Ya está. Entonces, ¿qué relaciona a esos dos dominios? ¿No? El proceso de muestreo. Y el proceso de muestreo, ¿por quién está definido? Por la frecuencia de muestreo. Entonces, la señal analógica tiene una relación con la señal digital ¿a través de quién? A través de la frecuencia de muestreo. Y eso se ve claramente en la definición de lo que es frecuencia digital, ¿no? Que ya lo hemos visto también.
la frecuencia digital aquí es igual a la relación que existe entre la frecuencia analógica y la frecuencia de muestreo. Entonces, ¿cómo está relacionado la frecuencia digital con la frecuencia analógica? A través de la frecuencia de muestreo. ¿Correcto? Esto también lo puedo expresar en el dominio de omega, no en el dominio de omega, no, sino en la variable omega. Esto sería 2pi omega, ¿sí? Y entonces esto sería igual a ¿qué? A 2pi la, esto sería igual a omega sobre 2pi, ¿no? Y esto sería igual a omega analógica sobre 2pi, ¿no? Y este sería igual a la frecuencia de muestreo sobre 2pi, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaría relacionado esto? Sería igual a omega de ¿no? Hay relaciones que se pueden sacar. ¿Ya? Recuerden que la frecuencia de muestreo define un periodo de muestreo, ¿no? Un tiempo de muestreo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, justamente este periodo de muestreo, como dice acá, juega no juega un papel importante en el diseño, ¿no? Y por lo tanto t es igual a 2 es escogida por conveniencia. También se pone que ts es igual a 1. O sea, ¿qué es lo que pasa? En el proceso de diseño, el ts que viene a ser el periodo de muestreo no influye en el diseño, como dice, ¿ya? O sea, puedo escoger un ts no arbitrario, pero se le puede dar un valor por conveniencia, ¿no? Típicamente t es igual a 2 o t es igual a 1 es lo que normalmente se maneja, ¿ya? Normalmente se maneja, ¿no? Y entonces, lo que hemos estado explicando, ¿no? Existe la variable s con su plano y existe la variable z con su plano, ¿no? Y entonces, fíjense acá, ¿no? Yo puedo definir a la variable z en función de la variable s, ¿no? O puedo definir a la variable s en función de la variable z. Recuerden que en el proceso de diseño, ¿cómo es el proceso de diseño? Primero llevamos las especificaciones del dominio digital, especificaciones en el dominio analógico, diseñamos el filtro en el dominio analógico y pasamos al dominio digital. ¿Cómo vamos a pasar por digital? A través de estas transformaciones. Lo que hemos dicho también, ¿no? La mitad izquierda del plano S corresponde a la parte interior del círculo unitario del plano Z. Esta es la zona de estabilidad en S, ¿no es cierto? Esta es la zona de estabilidad en Z. ¿Qué quisiéramos? Que cuando la transformación se realice, lo que está acá en S pase a ser acá dentro en Z, ¿no? ¿Qué pasa si al hacer la transformación lo que está acá cae fuera de esto? Entonces se va a volver un sistema inestable. ¿Correcto? Muy bien. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? El eje J omega dice corresponde al círculo unitario. ¿Cuál es el requerimiento de estabilidad del filtro analógico, no? Que es llevado a hacer un filtro digital. Los polos de la respuesta de frecuencia del filtro deben de estar en la mitad izquierda del plano. En lo digital, los polos de la respuesta de frecuencia del filtro deben de estar dentro del círculo unidigital. Es decir, la región de convergencia debe de incluir el círculo unidigital. ¿Listo? Esas son las relaciones que debemos mantener. ¿Ya? Muy bien. Estos son algunos
conceptos acerca de los efectos que produce la transformación digital. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos efectos? ¿No? Estas son las relaciones que existen, como estamos viendo, entre lo que es la frecuencia analógica y la frecuencia digital, ¿ya? Relacionados a través del periodo de muestreo, ¿correcto? Esto es lo que se usa normalmente, ¿ya? Ahora, este mapeo dice, o sea, mapeo quiere decir, ¿no? El pasar de un dominio al otro, ¿sí? Es altamente no lineal. ¿Y eso qué me produce? Me produce un cambio de la frecuencia, ¿correcto? Entonces, eso se aprecia en esta figura, ¿no? Este es el dominio analógico y este es el dominio digital, ¿ya? Recuerden que el dominio analógico, el rango de frecuencia es infinito en el dominio analógico, ¿no es cierto? Sí. En el dominio digital, el rango de frecuencia únicamente va de 0 hasta pi, ¿no? De 0 hasta pi. ¿Correcto? Muy bien. Y entonces la relación que existe, fíjense, ¿no? Entre la frecuencia digital y la frecuencia analógica es una relación no lineal, ¿correcto? No. ¿Sí? Entonces, esa relación no lineal, ¿qué me va a producir? ¿No? Me va a producir un comportamiento no lineal y un cambio en la frecuencia finalmente, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, conocidas esas problemáticas, revisemos el proceso, ¿no? De diseño, ¿ya? Pasos, dice, en el diseño de un filtro digital. Recuerden que el filtro digital que estamos diseñando es un filtro ¿no? Un filtro de respuesta infinita al impulso. Ya está. Aclaremos acá algunos conceptos o recordemos algunas cosas. Si la respuesta del filtro va a ser infinita, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cómo va a ser su función de transferencia de este filtro? Acá. O sea, su función de transferencia h de z, ¿qué forma va a tener? En general, no estamos hablando de... No. De la forma nomás. No. ¿Cómo? Si va a tener respuesta impulsional infinita, tiene parte recursiva. Y si tiene parte recursiva, entonces esta función de transferencia se puede representar como un numerador de z entre un denominador de z, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde las raíces de este denominador me van a representar que los polos de la función. ¿Ven? ¿Correcto? En cambio, un filtro, vamos a ponerlo por acá ya, para aclarar, un filtro h de z, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ponerlo así, vamos a poner un numerador de z, ¿entre cuánto? No hay denominador, ¿no? Es 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay parte recursiva, ¿ya? Entonces, eso es así, ¿ya? Entonces, esto es a lo que debo llegar, ¿ven? Como función de transferencia de un filtro, un filtro ya, a eso debemos llegar, a ese tipo de función de transferencia. Si yo tengo esta función de transferencia, puedo hacer un análisis de su respuesta en frecuencia, sí, y puedo ver si cumple con mi diseño, ¿cierto? ¿Sí? Está, en otras palabras, dentro de la ventana de diseño que con la que hemos trabajado, ¿ya? Muy bien. Entonces, los pasos, ¿sí? Los pasos que se siguen para llegar a esto son los que dice acá, estos tres, así de fácil, ¿ya?
Predistorsionar dice, ¿cuáles son las especificaciones de diseño? Igual, ¿no? El límite de la banda de paso, el límite de la banda suprimida en el eje de la frecuencia, ¿no es cierto? Y en el eje de la magnitud, amplitud, ¿no? Delta P y delta S, ¿no? Delta P, que es el rizo de la banda pasante, y delta S, que es el rizo de la banda suprimida, ¿correcto? También, a partir de ahí, recuerden que el eje vertical se puede representar en unidades logarítmicas o decibeles, ¿no? Decibeles, ¿ya? Eso también, ¿ya? Pero en todo caso, ¿sí? Este omega P, que es digital, ¿no es cierto? ¿Sí? Es digital, ¿en qué se va a convertir? En su análogo omega mayúscula P, ¿no? Omega mayúscula P, ¿ya? Y este omega S, ¿en qué se va a convertir? En omega mayúscula S. A ver, haciendo una relación de esto, entonces, esto es, yo quiero diseñar, recuerden, un filtro digital. Un filtro digital es lo que quiero diseñar. Entonces las especificaciones me las dan en el dominio digital. ¿Correcto? Y de este eje tengo que pasar al eje analógico, ¿no? En el eje analógico, entonces este omega se convierte en omega mayúscula P y esto de acá se convierte en omega mayúscula S. Eso es lo que está diciendo este paso. ¿Ya? El eje vertical no sufre ninguna transformación. O en otras palabras, los requisitos de las amplitudes, ¿no? O sea, el manejo de las magnitudes no cambia. Ya es lo mismo en el digital que en el analógico, ¿no? Entonces, veamos por acá. Si este es el eje vertical, entonces este es el mismo en ambos. Ya podemos señalarlo así. Sea que estemos trabajando en magnitud o sea que estemos trabajando en decibeles. Es el mismo. ¿Listo? Ya, entonces, ¿dónde tenemos que hacer la correcta transformación, si quieren, ¿no? De las frecuencias ahí. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué es? ¿No? Esta es la respuesta en frecuencia que quiero diseñar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Esto qué es? La respuesta en frecuencia que quiero diseñar, pero en el dominio analógico. Ya estoy acá en el dominio analógico. ¿Sí? Listo. Tengo los parámetros de diseño del dominio analógico. Entonces, ¿qué debo hacer? A partir de ahí, diseñar el filtro analógico que cumpla con esto. Partiendo de acá, entonces, ¿sí? Partiendo de acá, yo debo obtener ¿quién? HADS. ¿Correcto? ¿Qué es HADS? Es la función de transferencia del filtro analógico. ¿Correcto? Del filtro analógico. Esta función de transferencia que voy a sacarla de acá, ¿a través de qué voy a implementarla? ¿Cómo la voy a conseguir? ¿No? Entonces, para eso tenemos, ¿no? El filtro analógico, que puede ser un filtro Butterworth, que puede ser un filtro Chebyshev, que a su vez puede ser de tipo 1 o de tipo 2, o que puede ser un filtro elíptico, o que puede ser un filtro de Bessel, y puntos suspensivos, ¿ya? Porque hay más tipos de filtros, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, nosotros para conseguir partiendo de acá esta función de transferencia, hemos dicho que vamos a usar, solamente vamos a utilizar el filtro Butterworth y el filtro Chebyshev, que son los dos más usuales, los que están ampliamente estudiados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, veamos algunas características, ¿correcto? ¿Ya?
quiero diseñar un filtro analógico Buderborn. ¿Cuál va a ser su principal característica? Máximamente plano. Intuye, verás, máximamente plano. ¿A qué se referirá a eso? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Nada. Ya. A ver, esta es la respuesta en frecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Si este filtro es pasobajos, ¿sí? Si este filtro es pasobajos, entonces hasta acá, ¿no? Hasta acá va a ser la banda pasante, ¿no? Y después va a caer, ¿no? Máximamente plano significa que en la banda pasante la respuesta es plana, ¿correcto? La respuesta es plana. Luego cae, ¿no es cierto? Y listo. Eso es lo que hace un filtro paso abajo. ¿Ven? Máximamente plano quiere decir que acá, en la banda pasante, la respuesta es plana. O sea, no tiene esas oscilaciones que puede presentar, ¿no? El filtro Chebyshev. ¿Ya? Chebyshev me habla ya de rizos, ¿ven? Rizos iguales en las bandas de paso y de rechazo. Entonces, si ese es el filtro Buderborn, ¿cómo será un filtro Chebyshev? En la banda pasante va a presentar oscilaciones. Luego cae y acá también presenta oscilaciones. ¿Ven? Entonces, ¿cuál será la respuesta en frecuencia de un filtro Chebyshev? A ver, ¿cuál será la respuesta en frecuencia de un filtro Buderborn? La roja. ¿Estamos? A eso se refieren estas características. ¿Ven? Y los elípticos, por supuesto, tienen otras características. Por ejemplo, el elíptico tiene una banda de transición aguda. ¿A qué se referirá como banda de transición aguda? Que tiene una inclinación casi vertical, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, esto que está acá, este rango de frecuencia que esté entre esta frecuencia y esta me define la banda de transición. Quiere decir que para los filtros elípticos esa banda de transición es elíptica. En otras palabras, este valor y este valor están muy cercanos, ¿correcto? Muy cercanos. Entonces, eso me produce un filtro elíptico, ¿ven? Un filtro elíptico, ¿ya? Pero, en contraparte, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Es un filtro de fase no lineal, además de que los rizos acá y acá son diferentes. ¿Ven? ¿Qué provoca un filtro de fase no lineal? Primero veamos entonces qué es un filtro de fase lineal. Un filtro de fase lineal hemos dicho que no va a provocar ningún cambio en la amplitud, solamente me va a provocar desplazamientos en el tiempo. Eso es un filtro de fase lineal, me provoca solo desplazamientos, ¿correcto? ¿Ya? En cambio, un filtro de fase no lineal, aparte de esos desplazamientos, también provoca cambios en la amplitud, ¿correcto? También provoca cambios en la amplitud. ¿Ya? Entonces, esas son algunas características, ¿no? Bueno, el filtro de Bessel dice fase lineal en la banda de paso, pero con el detalle de tener una banda de transición amplia. ¿Qué quiere decir, no? Que un filtro de Bessel, ¿sí? Un filtro de Bessel no cambia la amplitud de la señal de salida, pero tiene una respuesta lenta, una caída no vertical, sino lenta, se llama eso, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Todos estos filtros son definidos para características pasabajas. Hemos dicho que se parte de un prototipo pasabajos, ¿no? Las transformaciones espectrales son entonces usadas para convertir de pasabajos a cualquiera de los siguientes: pasaltos, pasabanda, rechazo. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? O sea, si quiero un filtro pasoaltos, parto de un filtro pasabajos ideal, ¿no? Si quiero un filtro pasabanda, parto de un filtro
paso bajo, dos filtros, ¿no? En realidad, ¿sí? Dos filtros paso bajo ideales, ¿no? Y si quiero un filtro rechaza banda, parto de un filtro pasa banda. Si ese pasa banda a su vez está en base a dos filtros paso. Total, al final de cuentas, todos los filtros salen de paso banda. ¿Bien? Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ya? Listo. Entonces, esto se entiende, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, ¿cuál aplico yo? Pues, ¿no? Bueno, en este caso habría que tener algunos criterios más, ¿no? El filtro Butterworth es máximamente plano, está muy bien eso, ¿no es cierto? No tiene mucha distorsión en la banda pasante, pero tiene una caída de... ¿Correcto? En cambio, el filtro Chebyshev tiene estas distorsiones tanto en la banda pasante como en la banda de rechazo, pero tiene una caída más vertical. Es un filtro más selectivo. ¿Cuándo aplico tales criterios? ¿No? Eso va a depender, pues, ¿no?, de qué cosa quiere hacer. Si quiero filtrar una frecuencia específica, no voy a utilizar un filtro Butterworth. ¿Ya? No voy a utilizar un filtro Butterworth. ¿Por qué? Porque no es selectivo el Butterworth, ¿no? Yo quiero filtrar algo específico. ¿Sí? Ahora, es diferente a plantear, quiero que se filtren frecuencias entre, no sé, se me ocurre 100 y 150 hercios, vamos a hablar, ¿ya? Bajas frecuencias. Entre 100 y 150 hercios. Entonces ahí sí me conviene utilizar un filtro Butterworth, ¿no es cierto? Porque tiene una caída lenta y lo va a hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces cuando quiero filtrar algo específico, entonces trabajo con filtros selectivos. ¿Cuál escogería yo? Pues estoy diciendo, ¿no? Chebyshev, o podría escoger un elíptico, ¿no? Como no vamos a ver eso, ya me queda sobre esta alternativa. Listo. Entonces, esos son los pasos a seguir. Ya, 3 pasos, ¿no? 3 pasos. Muy bien. Veamos cómo trabajamos la aproximación Butterworth, se llama eso, ¿no? La aproximación Butterworth, ¿ya? Dice... Esto simplemente se pone una rayita y cada flechita, K menos 1, ya está. Ahora, mira, igualmente está aquí. A ver, lo que tenemos por acá, ¿de acuerdo? Lo que tenemos por acá, ¿qué cosa es? La función de transferencia de un filtro de Butterworth, ¿correcto? ¿Ya? Esa es la función de transferencia. Este de acá está expresado acá al cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo. ¿Sí? Acá está con raíz y acá está sin raíz. No hay problema. De esa función de transferencia, para que esté completamente definida, el dominio de la variable acá, ¿quién es? La variable es omega, ¿no? O sea, estamos en este dominio, ¿no es cierto? Es omega. ¿Sí? Ya está. ¿Qué necesito yo para que quede completamente definida esta función? Acá. ¿Qué necesito? Yo no conozco de lo que veo ahí. Este de acá y este de acá. Definamos. ¿Qué será n? N es el orden del filtro. ¿Correcto? Ya, n es el orden del filtro. ¿Listo? ¿Y con quién tendrá que ver ese orden? Ya está tibio con el denominador. ¿Qué es el denominador? El grado del denominador. El grado del denominador me define ¿qué? El número de polos que tiene el filtro. ¿Correcto? Está muy bien, ¿eh? Entonces, tiene que ver con el denominador. ¿Ya? Bien. ¿Sí? Entonces, si tengo un filtro de orden 3, quiere decir que tiene 3 polos. Si tengo un filtro de orden 7, quiere decir que tiene 7 polos, ¿no? Y así, ¿correcto? ¿Ya?
Eso es lo que pasa acá. ¿Ya? ¿Y qué cosa es esto? Omega C. Suena, ¿no? Es la frecuencia de corte del filtro. La frecuencia de corte del filtro siempre va a estar en medio de estos dos valores o de manera general entre estos dos valores. ¿Ya? En el proceso de diseño yo puedo obtener esa frecuencia de corte. ¿Correcto? Entonces, si ya tengo la frecuencia de corte y tengo el orden del filtro, ¿sí? Entonces puedo definir estos comportamientos, ¿no? Este es el comportamiento de los filtros Butterworth, ¿ven? Máximamente plano en la banda pasante, tiene una caída lenta y es máximamente plano en la banda suprimida. ¿Correcto? Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Y qué pasa con el incremento de n? ¿Qué logro? Que el lóbulo principal se reduzca, que la caída sea más. Ya está. Entonces, una solución para que el Butterworth funcione muy bien sería mayor número de polos. ¿Pero qué hacen los polos con un sistema? Menos estable. Es menos estable, o sea, es más. Tiende más a la inestabilidad. Mientras más polos tenga, tiende más a la inestabilidad. ¿Ven? Pues esas son las contrapartes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Listo. A ver, ¿cómo consigo el valor de omega C? También, acá está otra forma de conseguirla, ¿ya? Es la frecuencia de corte a 3 decibeles, ¿no? O sea, 20 logaritmo de H omega C es igual a menos 3 decibeles, ¿no? Y n es el orden del filtro, ¿ya? N es el orden del filtro. La propiedad más interesante de esta función es que las primeras 2 a la n derivadas de esta función es 0 en omega igual a 0, por lo tanto la función es plana tanto como sea posible sin llegar a ser constante. De ahí la razón matemática de que esa sea una respuesta máximamente plana. Nada más, ¿ya? Nada más. ¿Correcto? Ya está. Entonces, esta es nuestra aproximación Butterworth, algunas características. Fíjense que en la parte de diseño la función está plenamente definida. Yo no tengo que definir ya. Filtro Butterworth, entonces voy a usar esa forma, ¿cierto? Está definida. ¿Ya? Está definida. ¿Correcto? No tengo que construir nada que no se conozca acá. Vuelvo a recalcar. Para construir esto, ¿qué necesitamos? La frecuencia de corte que está definida acá, ¿sí? Y el orden del filtro, ¿correcto? El orden del filtro. Muy bien. Ahí tenemos las expresiones para obtener, ¿no? El orden del filtro y la frecuencia de. Revisemos el orden del filtro, ¿no? Parecen unas expresiones bastante complejas, pero para nada, ¿ya? Para nada. Si no, veamos, ¿no? N es igual a 1/2 que multiplica a esta fracción que está compuesta por este logaritmo menos este logaritmo sobre este logaritmo, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Este logaritmo, ¿en función de quién está? Delta P. ¿Y eso qué es? Eso es un requisito de diseño, ¿no es cierto? Eso parte desde acá, ¿sí? Este es delta 1 menos delta P. Si esto está normalizado a 1, este es 1 más delta. ¿Ven? Ya está. Entonces, requisitos de diseño, lo que estamos diseñando, vuelvo a insistir, filtro digital, ¿no es cierto? Entonces, estos son los requisitos de diseño, de ahí parte. Además, hemos dicho claramente que este eje en el dominio digital y este eje en el dominio analógico es el no cambia. ¿De acuerdo? No cambia. Entonces, este es 1 más delta P, este es 1 menos delta P, es este parámetro. ¿Correcto? De diseño. Ya está. Delta S, por otra parte, ¿cuál es? Es el de acá, ¿no? Delta S. O sea, el rizo de la banda suprimida.
A ver, eso es todo parte de la ventana de diseño. Esa ventanita de diseño, ténganla muy presente, muy en cuenta. Si yo no puedo poner la ventana de diseño del filtro, de acuerdo a lo que me dicen, entonces no puedo construir nada, ¿no? Porque no puedo reconocer los parámetros de DI. O sea, puedo saber, cómo encontrar n a través de esto, sí. Pero si no reconozco qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, entonces no puedo pues, hallar ese valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si no puedo hallar el orden del filtro, no puedo construir esta función de transferencia y mucho menos llegar a lo que queremos, ¿no? Porque el otro paso, ¿cuál es? Una vez que tengo esto, tengo que conseguir HD, Z. A eso se resume el diseño, fíjense. Ahí está, ya, a eso se resume. Pero no puedo pasar de una a otra cosa si es que no conozco esto. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ya está. Entonces, tengo este valor, delta S es este valor, ¿sí? Omega P es luego de pasar esta frecuencia a esta frecuencia. Y omega S, pero como esta frecuencia y esta frecuencia nacen de esto, es lo mismo acá poner esto de acá, porque la relación va a ser la ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser la misma. ¿Ya? Y de ahí, a ver, ¿quién, justificando lo que decía por ahí, ¿quién relacionaba a esta frecuencia digital con esta frecuencia analógica? La frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo. Pero como acá estamos relacionándolos, ese periodo de muestreo, esa frecuencia de muestreo ya pierde relevancia. Y por eso decía en alguna parte, no es relevante el valor de ese periodo de muestreo. Ahí es donde desaparece, básicamente, ese valor. ¿Ya? ¿Listo? Lo importante en todo caso es tener claro estos valores. Bien, tengo el orden del filtro, ¿correcto? ¿Ya? Tengo el orden del filtro. Este es un preámbulo de qué hago para obtener el orden n, ¿no? Relaciono esto acá con esto, la relación de estos dos y despejo de ahí n. Como n es un exponencial, por eso me sale en función del logaritmo. ¿Correcto? Nada más, ¿ya? Una vez que n está determinado, ya tengo el orden del filtro, encontramos el valor de omega igual a omega c, que era parte de la función de transferencia del filtro Puderburg. No estamos haciendo aproximación Puderburg, para el cual h de omega se reduce en 3 decibeles. Si hago todo eso, acá queda definido omega c. A ver, para definir omega c, ¿conozco omega p? Sí, es parámetro de diseño, ¿no? ¿Conozco delta P? Sí, es parámetro de diseño. ¿Y ya definí el orden del filtro? Sí, entonces puedo definir esto como un valor. ¿No es cierto? Es un valor. ¿Ya? Listo. Y ya tengo mi ventana de... ya tengo mi frecuencia de corte. Ya está. Entonces, si tengo la frecuencia de corte y tengo, si tengo la frecuencia de corte y tengo el orden del filtro, esos dos valores los puedo reemplazar ¿en dónde? En la función de transferencia del filtro Puderburg, ¿no? Y entonces voy a tener ¿a quién? A la función de transferencia de ese filtro, ¿no? Y se representa en forma de fracciones parciales para obtener los ceros y los polos. O sea, si yo desarrollo para diferentes valores de omega esa función de transferencia, voy a obtener esto de acá. ¿Correcto? Voy a obtener esto. ¿Ya? Donde voy a tener que la función de transferencia, ¿qué se nota? En el denominador no voy a tener, ¿dónde estás? No voy a tener un polinomio de S, sino voy a tener un valor constante. Y en el denominador, ¿qué voy a tener? Los polos del filtro analógico. Los polos del filtro analógico. ¿Correcto? ¿Sí? Los polos del filtro analógico, ¿ya? Esos polos van a estar en función de ¿quién? La cantidad de polos en función del orden del filtro.
¿no es cierto? El orden. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la función de transferencia. Listo. Ya tengo la función de transferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo llega a esa conclusión? Ya hicimos este paso, ¿no es cierto? Acá está, esta es la relación que hay entre omega y omega, ¿de acuerdo? Ya, ténganle en cuenta esto, ¿ya? O sea, para relacionar, ahí está, ¿no? Omega con omega. O sea, ¿cuánto vale omega P? De acá, en la banda pasante, reemplaza acá omega P, que es mi requisito de diseño, ¿no es cierto? ¿A través de quién? Del periodo de muestra. ¿Listo? Ya está. ¿Listo? Luego acá, lo que hemos dicho, ¿no? Se determina N y se determina omega C, ¿sí? Y luego determine la correspondiente HS y sus polos. ¿Ya? Muy bien. Cuarto paso y último. ¿Cómo pasamos de acá a acá? A través de la transformación bilineal. Entonces, una vez que tengo H A de S, obtengo H de Z como. Aquí es igual a H A de S con S evaluado en dónde? En este valor. ¿Correcto? Bueno, esta es la relación, ¿no? Esta es la relación. Recuerden que tengo que evaluar en ese. A ver, estás atrás, ¿no? Acá lo dividimos. Ahí está, ¿ya? HC es igual a HADS con S evaluado en este. ¿Correcto? Ahí está. Reemplazo eso y voy a obtener H de Z. ¿Quién es H de Z? ¿Quién es H de Z? Es la función de transferencia del filtro digital que se corresponde con esto. ¿Listo? Como ya tengo la función de transferencia, aplico análisis de frecuencia y veo cuál es la respuesta en frecuencia de ese filtro. Que tendrá que cumplir con quién? Con la ventana de diseño. Y ya está. Ese es el proceso, ¿correcto? Ese es el proceso. ¿Ya? Como ven, es un proceso de 3 pasos, ¿no? Obviamente, entre cada paso hay que desarrollar bastante, ¿ya? Bien, todo esto se puede hacer analíticamente, claro, ahí están las expresiones, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Los filtros no son de órdenes bajos normalmente, ¿ya? O sea, son expresiones de un orden alto. Por ejemplo, trabajamos con filtros de orden ni siquiera tan alto, ¿ya? De orden 7, de orden 9, de orden 11, etcétera, ¿ven? ¿Ya? ¿Listo? Y entonces, y ahí el manejo analítico, un poco que se escapa, pues no serían demasiados cálculos. Entonces, se trabaja con funciones, ¿no? De MATLAB, ya que ya tiene todo definido prácticamente, ¿no? Por ejemplo, sí, fíjense en esta primera función, ¿no? Omega P, omega S, RP, RS. ¿Sí? Todos estos son los parámetros de diseño, ¿no es cierto? Proporciona, si yo le doy esos parámetros de diseño, esa función me va a devolver ¿qué? El orden del filtro, ¿no? Más bajo del filtro, el cual no tiene una pérdida mayor a RP decibeles en la banda de paso y tiene al menos RS decibeles de atenuación en la banda de rechazo. Omega P y omega S son las frecuencias de corte en las bandas de paso y en la banda de rechazo respectiva.
Ya tengo el orden del filtro, ¿no? ¿Qué cosa es omega n? Omega n se conoce con el nombre de frecuencia natural, ¿ya? Es la frecuencia natural del sistema. En otras palabras, su frecuencia de resonancia, ¿no? ¿Cuál es el concepto de resonancia? ¿Sí? Ya, ¿listo? La frecuencia natural. Acá está, ¿no? Pudor, esto de acá, ¿no? También retorna omega n, que es la frecuencia natural. La frecuencia de 3 decibeles para usarla con Pudor para que aplique el filtrado con las especificaciones indicadas. ¿Listo? Ahora, esto resulta interesante porque puedo utilizarlo con este parámetro adicional, ¿no? Y realiza el cálculo de un filtro analógico en cuyo caso omega P y omega S están en radianes por segundo. Hay que aclarar que para el diseño de un filtro analógico omega N no está restringida al rango de 0 a 0. ¿Listo? Muy bien. Ahí tiene esa primera, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿no? Y tengo el orden del filtro, ¿correcto? Tengo el orden del filtro. Si tengo su frecuencia digital o natural, perdón, sirve, dice, para diseñar un filtro digital, pasabajas, Pudderworth de orden n y retornan los coeficientes del filtro en los vectores de longitudes más D es el numerador y A es el denominador. Los coeficientes son listados en potencias descendientes. Este es el trabajo descendente, ¿ya? La frecuencia de corte omega n debe estar entre los valores de París de Cristo o 1 igual corresponde a la mitad de la frecuencia de ¿correcto? Entonces acá ya directamente, ¿no? Me va a pasar al filtro digital. Me da el valor de B, me da el valor de A. Entonces yo ya tengo esto de acá, ¿no? Tengo los coeficientes de este numerador, tengo los coeficientes de ese denominador y ya está pues la función de transferencia. ¿Correcto? Ya está. Quiero diseñar un filtro, pero en este caso pasa altas. ¿Sí? Entonces, si es pasa altas, simplemente le especifico ese parámetro. ¿Correcto? Para diseñar un filtro de rechazo de banda, le cambio el parámetro. ¿Correcto? Entonces, como pueden ver, ¿no? MATLAB ya tiene todas las funciones hechas es para ¿ya? Por ejemplo, esta condición es importante, ¿sabes? Por eso, esta condición no sirve. Porque podría dar negativa. Correcto. Si utilizo 3 parámetros de salida, Z, P y K, la función Pudder me va a devolver, ¿no? Polos, ceros y la ganancia. ¿Qué es el ingeniero? ¿De cuándo? Esto lo puedo leer. Esto lo he hecho ingeniero. Esto lo he hecho. Si tengo los polos y tengo los ceros, entonces puedo hacer acá lo que se llama la transformación bilineal, ¿no? Entonces, partiendo de los polos de los ceros, ¿sí? Y la frecuencia de muestreo, entonces yo puedo obtener h de z, ¿no? Entonces serían los ceros digitales, los polos digitales y la ganancia digital. ¿Ya? Aclaremos, este de acá. ¿Sí? HADS también puede ser expresada como un numerador de
S entre un denominador de S, ¿no? Y este denominador de S está dado por este vector, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? El vector, A es el denominador, ¿ya? Y el vector B es el, pero seguimos en el mundo analógico, ¿correcto? Acá lo aclara, ahí abajo está, ¿sí? Cualquiera de las opciones, miren, Buder, N, omega N, S, Buder N, omega N, K, o esto sirve para diseñar filtros Buder-Wood a la. Está clara, está clara. Decía que eran los digitales. Tengo el filtro analógico, acá está. ¿Cómo paso acá? Haciendo la transformación bilineal. Ahí está la función, ¿ya? Puedo trabajar con Z, con P y con K y con la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, hago la transformación bilineal y voy a obtener ¿qué? Los ceros digitales, los polos digitales, la ganancia digital. Claro, K significa la ganancia. FDS, recuerden que es la frecuencia de muestra. Si normalizamos, ¿no? P es igual a 2, entonces FS es igual a 0,5. Pero el anterior porque era ¿Listo? Acá, visto de otra manera, tengo el numerador expresado así, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo el denominador expresado así, tengo la frecuencia de muestreo, entonces puedo obtener el numerador digital, el denominador digital. ¿Ya? Entonces, recuerden que h de z también es un vector. Para diferenciarlo, este lo vamos a poner en términos de minúscula y A mayúscula. ¿Correcto? ¿Ya? Para diferenciarlo nada más. ¿Ya? Entonces, este de acá, B minúscula, se refiere a este de acá, ¿no es cierto? D minúscula o A minúscula se refiere al denominador. ¿Ya? ¿Y estos quiénes son? Estos de acá. ¿Qué más necesito? La frecuencia de muestra. La frecuencia de muestra. ¿Correcto? Listo. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, el diseño de un filtro paso bajos con frecuencia de corte 2 kHz, dice, la frecuencia de muestra es de 20 kHz, me están pidiendo un orden de filtro de 5. ¿Listo? Entonces, en este caso, la frecuencia de corte digital, omega C, la definiríamos de esta manera, ¿no es cierto? 2pi, la relación entre la frecuencia analógica, lo que pusimos por allá, ¿ven? Con la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, la frecuencia de corte es 0.2pi, ¿no? De ahí podemos obtener la frecuencia de corte análoga con esta ecuación. Recuerden la transformación, ¿no? Esta de acá. ¿Ya? ¿Listo? Y tengo la frecuencia de corte analógico. ¿Sí? Que siempre va a salir en función de t, ¿no? El valor de t dice puede ser arbitrario. Normalmente se toma 1, ¿ven? Y entonces la frecuencia de corte sería 0.6490. Entonces, eso sería para llevar los datos, ¿no? Del mundo analógico al mundo digital. Aquí le entiende, ¿Ya? esta silla, la llave. Entonces, ahora que ya tenemos eso, ¿no? La frecuencia de corte y el orden del filtro,
Entonces podemos a través de esa función Boolean, ¿no? Tengo el orden del filtro, tengo la frecuencia de corte, puedo obtener el numerador y el denominador. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el numerador es un numerador de S, el denominador es un denominador de S de orden 5. ¿Correcto? De orden 5. Entonces, ¿qué vamos a tener en el vector A? Los coeficientes de esto, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener en el vector B? Los coeficientes del numerador. ¿No? ¿Correcto? Entonces, desarrollando, HLS va a tener esta forma. ¿Ya? Recuerden que la forma siempre va a ser en el numerador un valor, ¿no es cierto? El valor de K, y en el denominador los coeficientes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que tengo eso, ¿qué hacemos? Aplicamos la transformación bilineal, ¿no? Podemos encontrar mediante otros medios, también a través de Boolean puedo obtener Z, P y K, pero acá lo estamos obteniendo con roots, ¿no? Roots del numerador, roots del denominador, ¿correcto? Y tengo los polos y los ceros, y entonces hago la transformación bilineal y ya tengo Z digital, ceros digitales, polos digitales y la ganancia digital. ¿Correcto? Recuerden que ahí acá hemos trabajado con t es igual a 1, ¿no? Ese es el parámetro. Y listo. ¿No? Entonces, una vez que ya tengo todo, este es todo el proceso, ¿ya? De diseño de un filtro, puedo mostrar su respuesta en frecuencia y ver si cumple con los rangos de... ¿no? Estás diciendo que está retrasado en la sucesión. Listo, eso es lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? El proceso de diseño, un programita para ver cómo tenemos todos los valores y sobre todo cómo hacemos la prueba en frecuencia, ¿no es cierto? Si funciona o no, no funciona, ¿cierto? ¿Sí? Para hacer las respectivas pruebas, ¿ya? Les hago una tarea, ¿no? Para ese informe, la parte de una vez que tengo el diseño probado, ¿cómo se puede? O sea, ¿qué hago? Ya. O sea, el trabajo va a ser para la próxima semana. A ver, ¿vas a practicar esta noche? el trabajo Ya que practicamos, voy a ha buscar sido las fotos que aprobado tengo para para la ver si mayoría de grupos. cómo resolvemos. Y ahí comparamos. ¿Ya? A Adrián también le voy a decir. El trabajo no pasa porque están haciendo tratamiento de imágenes. No es así. Las imágenes son si bien son generadas por señales, son señales de más dimensiones. Correcto, entonces hay que tratar con señales de una sola dimensión. Que termine por eso. Está en el aula virtual. Si no hay comentarios, ahí estamos Presta atención, jóvenes. Las personas que han mandado el trabajo, ¿sí? Que es uno por grupo, a esa persona se le ha respondido si el trabajo está aprobado o no está aprobado. Y si no hay ninguna respuesta. Si hay respuesta, todos tienen respuesta. Yo he revisado el mío y no hay. ¿Tú has mandado el trabajo? Sí, yo mandé el trabajo ¿Con y. tu nombre? Sí, dice calificado, pero no hay comentarios. Más abajo. Qué raro, porque todos tienen comentarios. Sí tienes
les he dicho 0 de 100. Ah, no, o sea, Gonzalo, te aparece 0 de 100. Si te aparece 0 de 100 es que no es viable. Si te aparece 100 de 100 es que sí. A ver, los que no tienen base en su trabajo, tienen hasta el día de mañana para mandar una propuesta adicional. ¿Correcto? No, ya no, por eso ya está cerrado. A través del TIPS nomás. Esta es la nueva propuesta. ¿Ya? Ahorita quedé sin comer. Para manejar